Buenas noches, estamos aquí en la calle del Embú del Chorro de Quevedo, donde daremos a conocer el comienzo de nuestra historia. Recorreremos calles verdaderamente históricas, en donde vamos a conocer lugares emblemáticos en la construcción de Bogotá. También daremos a conocer los personajes más importantes de nuestra historia. Realizaremos una investigación de nuestra historia. acompáñenme a verlo. Pánico se vive en tres etapas: la colonización, la conquista y la colonia. En la colonización, Cristóbal Colón tuvo una serie de inconvenientes para llegar a América. Europa, Asia y África pensaban que el mundo era plano, que no se podía pasar de los límites porque llegaba un vacío y se perdía todo. No podían pasar más allá del mar. Entonces Cristóbal Colón en Lisboa, con los planos geográficos, pensaba que el mundo era redondo y quería romper una de las teorías. Otra fue que buscaban otras vías para llegar a India, a Asia, para poder compartir mercancía. Cristóbal Colón le pidió a la reina Isabel y a Fernando que le dieran 3 navíos para poder llegar por otra navegación a India. Cristóbal Colón embarcó con 3 navíos: la Niña, la Pinta y la Santa María, en la cual él iba abordando la Santa María. Y el 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón con sus 3 navíos a América. Él pensaba que había llegado a India, pero no. Murió creyendo que había llegado a India. Aparte de esto, Cristóbal Colón hizo en la colonia, hizo 3 viajes, en los cuales llevó oro, plata y madera. Es el periodo de la conquista, donde nos volvieron esclavos de ellos y nos pretendían sacar todas nuestras riquezas y llevárselas al rey. En 1499 descubren a Colombia, mejor dicho, la Gran Venezuela. Aparte de eso, en 1507 Comenius llama al continente, uno de los continentes más importantes, América. En 1538, don Gonzalo Jiménez de Quesada realiza su expedición botánica por el río Magdalena, llegando a las planicies de Cundinamarca, donde lo llama el Reino de Granada. Buenas noches, nos encontramos ubicados aquí en el Chorro de Quevedo, ubicado en la ciudad de Bogotá, en pleno centro, ubicado en la calle 13 con carrera segunda. Este centro histórico-cultural fue reconocido desde la colonización española por Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando decidió llamar este sitio como estrategia para formar lo que serían las primeras casas de lo que sería la capital de Colombia. En este territorio se encuentran 3 personajes importantes, como lo fueron Belalcázar, Federman y Quesada, donde ellos 3 deciden conquistar distintos territorios. Aparte de eso, en esta parte, en la Plaza de Bolívar, se encontraban diferentes movimientos y personas que habitaban en él, lo que eran criollos, españoles, mestizos, mulatos, nobles, esclavos, frailes y hasta monjes. Se podría decir que en 1785 había un promedio de 8.198 mujeres y 11.890 hombres. Aparte de eso, movimientos importantes que hubo acá fueron los de la iglesia, y habían 3 iglesias muy importantes: la catedral, la que podemos ver al frente, la Veracruz y la San Diego. Aparte de eso, esta catedral se dividía por 2 ríos, el San Agustín y el San Francisco. Bueno, lo encontramos en la Plaza Bolívar, un lugar muy histórico de Bogotá, emblemático. Se dice que la Plaza Bolívar ha tenido 3 nombres. Primero se le llamó Plaza Mayor, a mediados de la independencia se le llamó Plaza Constitucional. Y en el año 1846 se le llamó Plaza Bolívar.
que se conoce hasta el momento. La Plaza Simón Bolívar fue fundada el 27 de abril del año 1539 por el señor Sebastián de Belalcázar. En el año 1681 se instaló una fuente de agua por la cual los ciudadanos en ese entonces tenían a abastecerse del precioso líquido. Nos encontramos acá en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Este colegio fue fundado el 27 de septiembre de 1604. Este colegio inició sus labores educativas el 1 de enero de 1605 con las 12 casas que previamente fueron compradas por los padres Alonso Medrano y Francisco Figueroa. Esta sede del colegio está ubicada al suroriente de la Plaza Central, lo que ahora conocemos como la Plaza de Bolívar, y junto a la iglesia de San Ignacio, ubicada aquí en la calle de San Carlos. En la Plaza Central también podemos encontrar la estatua de Camilo Torres. Bueno, me encuentro en la localidad Puente Aranda. Cuenta la historia que la hacienda de Jorge Aranda fue construida en el siglo XVI por el señor Oidor de Francisco. Él llegó de la Nueva Granada en el año 1573. También cuenta la historia que en este lugar se unieron el río Chinúa y el río San Martín, y a la vez era el camino al occidente para tomar el río Magdalena. En la antigüedad construyeron un pequeño puente que era para atravesar los dos ríos, porque en esa época esos dos ríos permanecían muy inundados. La historia que en el año 1768 el puente fue levantado y construido, lo cual en ese entonces se convirtió en un paso obligatorio para la ciudad de Bogotá. El camino de la Sabana tuvo varios nombres, se le llamó Camino de Honda, Camino de Fontibón y Camino de la Encomienda, actualmente conocida como la calle 13. También se dice que en esa época se construyó un canal donde unía lo que era Honda con Fontibón. Ahí era donde entraba la gran mayoría de la mercancía a Santa Fe de Bogotá. La historia también se dice que en la hacienda Aranda acampó lo que fue Simón Bolívar, la tropa Libertadores, en el año 1814, después de la independencia. Bueno, ahora vamos a hablar del movimiento de los comuneros. Los comuneros era la gente del común. Este movimiento es del pueblo criollo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. En Colombia vamos a mencionar qué era lo que estaba sucediendo. Bajo la dinastía borbónica, que rendía culto y rendía sus recursos al rey, a la monarquía del rey Carlos III. Nosotros aquí en Colombia estábamos gobernados por españoles, estábamos bajo el virreinato del señor Flores. Entonces el pueblo, los criollos, estaban pues amedrantados porque a los criollos que estaban en los cargos directivos, administrativos, los destituyeron y además incluyeron nuevos impuestos a la gente. Entonces vamos a ver en contraste qué era lo que estaba sucediendo para esa época del siglo XVIII en los países de Latinoamérica. Hablarles de los conspiradores, que fue el año 1815 al año 1816. Bueno, el pueblo colombiano fue uno de los más engañados y ultrajados por los españoles, donde hubieron muchas masacres, donde hubieron mucha violencia. Eso también se produjo por los españoles, ¿no? Donde casi se independizó totalmente de España. Pues acá les dejo un poquito de la imagen de la quinta.
hablarles de los conspiradores, que fue el año 1815 al año 1816. Bueno, el pueblo colombiano fue uno de los más engañados y ultrajados por los españoles, donde hubieron muchas masacres, donde hubieron mucha violencia. Esto también se produjo por los españoles, ¿no? Donde casi se independizar totalmente de España. Y pues acá les dejo un poquito de imágenes de la quinta. Los derechos del hombre, y nos vamos a situar en 1794, en donde este fue un periodo lleno de manifestaciones científicas y descubrimientos, en donde se puede destacar la imprenta de Gutenberg. Podemos destacar también la quina como planta medicinal de exportación, y lo más importante que sucedió en esta época fue la traducción de los derechos del hombre, que fueron escritos en Francia por parte de Antonio Nariño, en donde dentro de allí se especifica que cuando se vulneraban los derechos del hombre había corrupción y mentira por parte de los gobernantes. Algunos de los derechos que podíamos encontrar allí eran derecho a la libertad, derecho a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión, es decir, todo lo que a la corona española no le convenía. Un poco más a esta historia, donde los criollos tenían un plan establecido de días anteriores, ya que tenían muy en cuenta que el señor Llorente no prestaría el jarrón a estos criollos. Por eso, una vez se dio la negativa del préstamo del florero de Llorente, los criollos, tal como lo tenían planificado desde el día anterior, utilizaron la ocasión para caldear los ánimos del pueblo en contra de los españoles. El florero de Llorente. Este fue un acontecimiento bastante importante para la historia de Colombia, debido a que gracias al jarrón se armó un pretexto para por fin dar el grito de la independencia en Colombia. Días antes del día 20 de julio de 1810, ya que no se tenía claridad alguna sobre lo que pasaría con el gobierno, debido a la toma del poder en el reino español por parte de Napoleón Bonaparte, quien había encomendado a algunos de sus más fieles españoles. Bueno, continuaremos hablando ahora de la Universidad Nacional. Esta fue creada en 1867 en el Olimpo Liberal. Ha tenido grandes avances hasta el momento. Tiene 8 sedes. Uno de sus principales representantes se llama José Félix Restrepo, que fue un alumno, un docente y rector de la universidad. Él fue nombrado bajo el gobierno de Guillermo León Valencia y ha tenido pues diferentes avances. Bajo la dirección de Restrepo ha tenido la creación del Auditorio León de Grey, la Biblioteca Central, el Museo de Arte, y cabe resaltar pues que esta persona donó 10.000 libros de su biblioteca personal para enriquecer el conocimiento de los colombianos. En esta Universidad Nacional, en 1860, se crea el voto a la alcaldía y pues podemos decir que inicia la democracia. Entonces, la Universidad Nacional no siempre ha estado en la sede, aquí en la 26 con carrera 30, sino que tenía sus inicios en otra parte y ya solo fue hasta 1935 que empezó a existir en esta sede de la Universidad Nacional. Es considerada como un patrimonio nacional y pues por aquí han pasado muchas personas, muchos estudiantes. Voy a explicar antes de lo que sucedió en la Constitución Política de Colombia.
Bueno, el 30 de abril de 1984 surgió el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Más adelante, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 se toma el Palacio de Justicia y además el coronel Alfonso Plaza Vega, con su voz abundante, dijo de la decisión de mantenimiento de la democracia. Además, el 17 de diciembre de 1986 asesinaron al director del Espectador, Gilberto Cano Izaza, que lo asesinaron afuera de las instalaciones del Espectador. El 18 de julio de 1989 fue Constitución Política de 1886, fue la Carta Política Nacional, se dirigió por la vía constitucional en Colombia, también fue derogada por la Constitución de 1991, fue promovida por el presidente Rafael Núñez y redactada por el político Antonio Miguel durante el periodo político conocido la República de la Generación. Se ven como unas consecuencias ahí en la Constitución Política de 1886, la censura por la parte de la Iglesia y profesores, empleados, partidos secundarios, la censura de la literatura, el arte, de cartel liberal y en los colegios del país. Exilió a Ecuador y Venezuela los profesores y empleados públicos liberales debido a los comienzos de una persecución política y apagada por la Iglesia. O sea, la Iglesia se veía como muy vinculada en esa constitución, pero ya digamos en los colegios y en todo eso ya se veía más que todo la religión, pero más adelante ya la van como quitando, la van remodelando. Este día nos encontramos en la Plaza de Bolívar. Justamente vamos a hablar de los acontecimientos que han ocurrido en el Palacio de Justicia. Este se ha venido transformando a lo largo de la historia debido a sucesos importantes. Son 3 palacios los que han venido transcurriéndose y ya mi compañero les va a contar lo que ha sucedido. El primero está ubicado en la calle 11, carrera sexta, donde se creó en 1920. El edificio fue destruido por un incendio durante los disturbios del 9 de abril de 1948 por el Bogotazo causado por la muerte de Gaitán. La segunda edificación que crearon fue en la Plaza de Bolívar en 1960, después de la destrucción que pasó en la calle 11 de 1920 por la muerte de Gaitán. En esta residencia presidencial, el M-19 mantuvo alrededor de 350 secuestrados, donde estaban magistrados, consejeros del Estado, servicios judiciales, empleados y visitantes de este Palacio de Justicia. Eso. Ocurrió un acontecimiento verdadero importante en la historia de Colombia. Ese fue el ataque al Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre del año 1895. Este fue por parte del asalto del M-19 a plena luz del día en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del Congreso y del Palacio Presidencial. Estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción de la guerrilla y posteriormente a la recuperación del ejército.